Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces les replicó: pues dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Cristo Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Cristo Jesús. Queridos hermanos, escuchábamos en el Evangelio de este domingo 29 del tiempo ordinario cómo los que están en contra de Jesús forman extrañas alianzas, sobre todo en el contexto histórico de quiénes eran los fariseos y quiénes eran los que partidarios de Herodes, aquel hombre terrible al que los fariseos despreciaban terriblemente porque le consideraban un extranjero que se había apoderado del trono de Israel. Pues bien, el ir contra Jesús hace que aquellos fariseos, los discípulos, manden a sus discípulos a que se pongan de acuerdo con los amigos, con los partidarios de Herodes, para poner en un compromiso al Maestro, a Jesús. Se acercan con la doblez del corazón del que va a poner la trampa. Fijaros, porque comienza el Evangelio diciéndole: estos que son enemigos de Jesús, que no aceptan a Jesús, que no le quieren, le ponen en la trampa y lo primero que le dicen es Maestro, Rabí. ¿Qué sutileza hay en esta palabra, en la del Maestro? El que enseña, el que transmite, el que nos forma, el que nos muestra el camino. Aquellos que no reconocen a Jesús como Maestro le llaman Maestro, le llaman Rabí. Y empiezan con la adulación. Sabemos que eres sincero, que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie. Fijaros que le están tendiendo a Jesús una trampa y están utilizando la manera sibilina de la seducción. Es esa forma que muchas veces también utilizamos nosotros cuando queremos salirnos con la nuestra. Esas formas son las que utilizan estos que se acercan hoy a Jesús. Intentan ponerle en el compromiso, como muchas veces también hacemos nosotros cuando pretendemos que alguien nos dé la razón o que alguien nos diga lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que dejar. Y todo esto para plantearle una cuestión terrible. Fijaros que la cuestión que le van a presentar a Jesús es la cuestión por la que le van a acusar delante de Pilatos. Este ha dicho que no hay que pagar tributo al César. Esa es la cuestión que le van a plantear a Jesús. Y fijaros porque Jesús descubre la intención del corazón. Después de que le han adulado de esa manera, le hacen la pregunta y Jesús les contesta: hipócritas. Hipócritas. Porque todo lo que han hecho, todo lo que han presentado delante del Señor es la hipocresía de aquellos que van buscando el engaño. Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Fijaros que las tentaciones del desierto, en las tentaciones del desierto hay una tentación que es la del poder,
que tiene mucho que ver con el dinero. Aquí vuelve a aparecer la tentación del diablo del poder. Y le dicen a Jesús, ¿quién tiene el poder? ¿El César o Dios? Porque en el fondo de la cuestión es, ¿quién es el que puede? ¿El Estado o Dios? ¿A quién tenemos que rendir culto? ¿Al Estado o a Dios? ¿Qué es más importante, el Estado o Dios? Es una hipocresía grande la que se mueve detrás de todo esto. Es dónde tenemos que poner el corazón, dónde tenemos que poner nuestras fuerzas, en dónde nos tenemos que apoyar, en el Estado o en Dios. Inmediatamente Jesús dice, vamos a ver por qué queréis tentarme de esta manera, y les pide una moneda romana, puesto que la moneda romana era la que se utilizaba para pagar los impuestos, porque el templo de Jerusalén también tenía su propia moneda. Y de hecho hay otro párrafo en que llegan a cobrarle los impuestos del templo. Y entonces Jesús pide que Pedro eche la red en el lago, saca un pescado y paga por Pedro y por él. Pero en este caso el tributo es el tributo del Estado. Es el tributo de la fuerza que está dominando en aquel momento al pueblo de Israel. Entonces pide la moneda y pregunta, ¿de quiénes son esta cara y esta inscripción? Y le respondieron, del César. Y aquí está lo grande de la respuesta de Jesús. Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiere decir esta respuesta? Pues mirad, hermanos, no es tan sencillo como que hay cosas que son del Estado, que son del bien común, con las que hay que colaborar, y el cristiano tiene que ser el perfecto ciudadano. Tiene que ser el perfecto ciudadano, el que cumple con el Estado, como ya San Justino en su apología le dice al emperador cuando le escribe la carta: nosotros pagamos nuestros tributos y rezamos por el César. Eso es nuestra misión, ser perfectos ciudadanos. Pero al mismo tiempo que somos perfectos ciudadanos, también tenemos que ser perfectos cristianos. Y por lo tanto tendremos que darle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo de Dios? Pues nuestra forma de vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Tenemos que ser modelo para la sociedad en la que nos toca vivir, porque eso pertenece a Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que nosotros tenemos que colaborar con el Estado en todo lo que son nuestras obligaciones como ciudadanos. Pero al mismo tiempo tenemos que ser consecuentes también con el Evangelio. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que una vez que está un gobierno legítimamente instituido, los creyentes tenemos que colaborar con ese gobierno. Eso no quita que para luego, en el uso de nuestra libertad y en el uso de nuestra conciencia, tengamos que hacer también las cosas que pertenecen a Dios. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que cuando el comportamiento de un Estado, de un gobierno, no se ajusta a la voluntad de Dios, a lo que está en el Evangelio, nosotros tenemos las elecciones para no votar a esos señores. Por lo tanto, es responsabilidad nuestra la elección de aquellos que nos gobiernan. Y por lo tanto, es obligación nuestra como ciudadanos el participar en todas las cuestiones políticas del entorno que nos rodea. ¿Qué es lo que no nos es lícito? El engañar con los impuestos, el no atender a las necesidades que el Estado nos pida. Si no nos gusta lo que el Estado está haciendo, es en uso de nuestra libertad, tendremos que votar a aquellos que hagan lo que nosotros creemos que es más conveniente. No tenemos por qué engañar, no tenemos por qué mentir, no tenemos por qué no colaborar cuando las cosas son buenas, cuando las cosas son las que Dios nos pide a cada uno, porque lo primero que nos pide Dios es que seamos buenos ciudadanos. Por eso esa frase de Jesús, de dar al César lo que es del César,
¿Qué es lo del César? El poder temporal. Pues en el poder temporal nosotros tendremos que ser colaboradores. Y cuando nos llegue el momento de elegir a los que van a ostentar el poder temporal, tendremos que saber hacer una opción concorde al Evangelio. No podemos estar votando o no podemos estar poniendo en el gobierno a aquellos que contravienen continuamente la ley moral del Evangelio. O la ley moral, o la ley civil, o la ley... Pero eso lo haremos desde las elecciones, lo haremos desde el derecho que tenemos como ciudadanos. Porque eso es dar a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, y para que nos quede claro en lo que el Señor en este Evangelio les quiere decir, no hay contraposición entre el Estado y Dios. Si somos fieles a Dios, tendremos que ser buenos ciudadanos y colaborar para el bien común. Hermanos, que el Señor nos ayude a cumplir la misión que tenemos en medio de esta generación. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu